Bendiciones, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión sobre el medio de las aguas, y separase las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que estén debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzcase en la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan esas señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase el día, y la lumbrera menor para que señorase la noche. En la noche hizo también Dios estrellas, y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorarse en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Gloria a Dios, bendito sea el Señor.
Gracias por la lectura de la palabra de Dios. Vamos a establecer un tiempo para dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios utiliza su palabra? No solamente su palabra escrita, sino lo que es la palabra de Dios. Y que Dios es un Dios que se mueve en base a pactos. Estos pactos son en base a su palabra, en base a su dicho. Es muy difícil entender en el día de hoy que estamos viviendo un mundo materialista, un mundo cambiante, en donde las personas no tienen conciencia ni conceptos correctos. Un mundo en donde lo que encontramos es falsedad constante, intereses materiales, y por esos intereses materiales las personas son capaces de hacer cualquier cosa. Dios establece en la palabra de Dios que hay dos tipos de corazones o dos tipos de personas. Una es de corazón engañoso y las otras son de corazón sincero. Realmente, en algunos hermanos podemos encontrar que se cumple esto de corazón sincero. Cuando empezamos a mirar las personas que están cerca nuestro, no es una clasificación entre bueno o malo, sino que lo que sucede es que sus corazones son engañosos porque cambian de acuerdo a las preferencias personales. No tienen idea y no se tiene sentido de lo que es la palabra, lo que es un pacto, lo que es lo correcto. Hace muchos años, yo era joven, tenía 12 años, y mi padre me regaló un libro que se llamaba Su Palabra de Honor. Era un libro escrito alrededor de 1900. Y este libro relataba 12 historias reales de personas que habían cumplido su palabra de honor, aunque les costase lo más difícil. Siempre habían cumplido sus palabras. Ese es el concepto que existía. Hay un relato que me quedó en mi mente siempre, y es referido a un hombre que manejaba un barco, un timonel, que se llamaba Juan Maynard. Juan Maynard era el encargado de manejar el barco en el cruce de un lugar marítimo muy difícil de atravesar, y él lo conocía, y el dueño del barco y el capitán del barco siempre le daban a él que él maneje el barco. Y él se sentía tremendamente responsable. Y él había dado su palabra de que el barco siempre iba a estar correctamente manejado en cualquier situación, en tormenta, en calma, en tempestad, como sea, el barco siempre iba a estar correctamente manejado. El asunto es que un día llevaban 90 personas en el barco y faltaban más o menos 2 horas para llegar a puerto, y en medio de todo eso, en la sala de máquinas empieza a producirse un incendio. Cuando se produce este incendio, al principio pensaban que se podía apagar, pero cada vez el incendio se fue haciendo más grande y todavía faltaba bastante tiempo para llegar a puerto. Cuando ya faltaba casi 1 hora, el incendio empieza a hacerse cada vez más poderoso y más fuerte, y ya se dan cuenta que no lo pueden ni contener ni apagar. El tema es que el capitán empieza a decirle a todas las personas que se vayan en la parte externa, la parte lejos de el incendio. Y Juan Maynard tenía la cabina de donde manejaba cerca del incendio. El capitán le dice: ¿vas a poder resistir? Yo voy a llevar este barco a buen puerto, dijo Juan Maynard. Y el capitán y toda la gente se fue a parar lejos del incendio. Mientras los momentos se hacían cada vez más difíciles,
Si el barco quedaba sin alguien que lo manejase, se iban a encontrar que las 90 personas se iban a ahogar porque el barco se iba a hundir. Entonces él mantiene su posición manejando ese barco y después de un tiempo muy angustioso llegan al puerto con el barco prendido fuego. Cuando lo van a buscar, él estaba muerto porque había estado hasta las últimas consecuencias cumpliendo su palabra. Las 90 personas con sus hijos, sus bebés, sus esposas, hicieron un funeral y pusieron en su tumba, él mantuvo su palabra de honor, murió por nosotros. Es algo que en este mundo no existe. Mantener la palabra, lo que se ha dicho, lo que se ha establecido. Hasta hace muy poco tiempo era una cuestión de honor establecer y cumplir la palabra. Para entender la palabra de Dios tenemos que tener este concepto. No podemos entender lo que Dios es si no tenemos este concepto soberano del cumplimiento de la palabra dada. Hasta hace poco tiempo yo he conocido personas que han hecho ventas de campos gigantescos simplemente con la palabra y han recibido cantidades de dinero simplemente con la palabra. Pastor, usted vive en otro mundo. No, vivo el mundo que está escrito en la palabra de Dios. Estamos en un mundo que es completamente distinto. Pero para entender la palabra de Dios y lo que hablamos, el pacto de Dios con nosotros, hay que entender lo que es la palabra inalterable del honor de Dios. Del honor de Dios y del honor que Dios esperó con que los hombres respondieran a esa palabra. Esta palabra poderosa de Dios, cuando hablamos de palabra, hablamos de que Dios tiene una palabra poderosísima y que por medio de esa palabra Él estableció los cielos, la tierra, toda la creación. Y no solamente la estableció, sino que la mantiene por el poder de su palabra. Y Él está esperando que nosotros los hombres entendamos el valor de la palabra. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tener una noción clara de lo que significa un pacto con Dios. Haber dado la palabra de honor de lo que nosotros vamos a hacer con respecto a Dios. Por creer en Dios, por confesar su nombre, la palabra de Dios se mueve. Todo lo que es con relación a Dios se basa en esta palabra. Y para entender esto vamos a empezar a leer el libro del Génesis. Y dice así: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y me dijo Dios, fíjate, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Tenemos que empezar a entender lo que significa nuestro hablar, lo que significa nuestra palabra. No es de extrañar que Dios esté en contra del chisme. No es de extrañar que Dios esté en contra de las habladurías, de todas aquellas cosas que es utilizar la palabra para mal en vez de utilizarla para bien.
Él dijo, escucha, Él dijo, y esto lo vamos a ver en cada uno de los versículos. Lo hemos escuchado en la lectura, pero ahora le vamos a poner énfasis. Él dijo, sea la luz. Ahora, cuando Él dice, sea la luz, no fue un destello, no fue un rayo. Él podría haber hecho la luz, pero no mantenerla. Él hizo la luz y hizo un pacto con la luz. Ese pacto fue establecido para que la luz tuviese un tiempo y las tinieblas tuviesen un tiempo. Fue la noche y fue el día. Él estableció la luz y la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Su palabra fue su palabra de poder y estableció los límites con la luz de acuerdo a su gran poder, a su palabra. Hizo un pacto. Con cada parte que Dios va creando, va estableciendo un pacto. Es un pacto. De tal hora a tal hora va a haber luz, de tal hora a tal hora va a haber oscuridad. Así se llamará día y así se llamará noche. Él va estableciendo pactos con cada parte de su creación. Es un pacto. El pacto está determinado por elementos que no se pueden transgredir. Tiene un comienzo y tiene elementos por los cuales no se pueden transgredir. Después dijo Dios, y sabemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este Espíritu poderoso, este Espíritu terrible, es un espíritu de vida, es un espíritu de sabiduría, es un espíritu de poder. Es un espíritu de sabiduría porque el Espíritu sabe cómo hacer para cumplir la palabra de Dios. Es un espíritu de poder porque tiene fuerza y poder para hacer lo que Dios está determinando. Es un espíritu constante y eterno porque Él tiene eternidad, poder eterno para poder mantener el pacto que Dios está estableciendo con su creación. Es poder contra el caos, es autoridad tremenda contra los principados y las potestades que quieren destruir la creación. Es un pacto. No pueden pasar para acá, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Es un pacto. Estableció Dios la diferencia entre la luz y las tinieblas. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y separó las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Fíjate, la tierra era un lugar que estaba envuelto en agua, envuelto en agua. Y la primera división que Dios hace es aguas arriba y aguas abajo. En el medio hay cielo. Hace mucho tiempo yo leía esto y le decía, Señor, ¿cómo aguas arriba y cómo agua abajo? Hiciste una separación de las aguas, las de arriba y las de abajo. Y el Señor me hizo entender que las de arriba son las que cayeron en el diluvio cuando Él quiso destruir la tierra. Por eso no las vemos allá arriba en el día de hoy. Pero sí vemos el efecto precioso que Dios determinó, que a través de las aguas se produjo todo el oxígeno que se necesitaba, y a través de las aguas vinieron las nubes y vinieron todo ese sistema precioso que Dios determina para la purificación. Estableció un pacto con las aguas, estableció un límite con las aguas. Y dice así,
Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Pero dijo también Dios, fíjate, dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Querido hermano, Dios dividió las aguas, ahora no entre arriba y abajo, sino en el plano horizontal. Dios dividió las aguas y separó la tierra seca de los mares. La palabra de Dios dice que Él puso límite a los mares y le dijo: hasta aquí pasarás y de aquí no avanzarás. Y esto es tan tremendo porque quiero que entiendas este concepto. La tierra está formada por 3 partes de agua y una parte que la dominan los continentes. Si la palabra de Dios no fuera tan fuerte y tan poderosa, sería todo un barro como fue al principio. ¿Qué es lo que contiene el mar? ¿Qué es lo que contiene? Es el poder, la grandeza de la palabra, del pacto que Dios estableció entre la tierra y el mar, y Él es el que la mantiene. Estamos viviendo tiempos en los cuales se va a producir un desequilibrio por la maldad del hombre. La Biblia dice que la tierra gime, y también dice la palabra de Dios que por el pecado la tierra vomitará al hombre. Es un tiempo terrible en donde las cosas que están sucediendo están mostrando que la tierra se llena del pecado, de la inmundicia y de la suciedad. Lo más triste de lo más tristes es el crimen de los inocentes. Es el crimen de miles de niños que están siendo masacrados en el vientre de su madre, donde tendrían que encontrar el amor y el cariño con que son esperados. Hace poco, científicamente, leí la barbaridad más grande que te puedes llegar a imaginar. Hay científicos que están queriendo lograr una combinación de mono y hombre para poder hacer experimentos científicos en lo que ellos llaman un animal hombre, y para poder lograr órganos que se puedan implantar. Todos dicen que es una barrera ética. El problema no es una barrera ética porque ya lo están haciendo, sino el problema es que están pasando los límites del pecado. Los límites. Ese ser que se creará, ¿qué es lo que será? Lo están haciendo en laboratorios con embriones humanos. Es el tiempo del fin. No tienen idea lo que es la palabra creadora de Dios. No tienen idea. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Una de las características más hermosas de este pacto que Dios está haciendo con la creación de las plantas es que cada una ya Dios la hace con su sistema de reproducción. Cada una lleva su semilla, y en esa semilla tan chica ya está todo lo que la planta va a ser.
todo árbol que va a dar fruto, toda hierba va a estar determinada por esa semilla. Lo más tremendo es que es según su género. Así como fue la planta madre o padre, así será la planta que continuará. Está en su semilla. Es el pacto que Dios ha establecido. Dios ha determinado un pacto con la planta, con la hierba, con el árbol. No pueden salirse de ese pacto. Está en su género. Un tiempo estudié el género de las plantas y es tremendamente poderoso ver cómo mantienen sus características. Por eso las manzanas, por eso las peras, por eso cada uno de los frutos que son tan hermosos y que se mantienen, porque Dios así lo ha establecido a través de su palabra. Por eso es tan importante que entendamos lo que es la palabra de Dios. Dijo luego Dios en el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales a las estaciones para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¿Tienes idea del poder creador de la palabra de Dios? Quiero que entiendas que estamos sirviendo a este Dios, un Dios que no cambia. Estamos sirviendo al Dios que se mueve a través de pactos. Esos pactos son leyes físicas que son inalterables. Leyes físicas como la gravedad, leyes físicas como la atracción de los planetas, leyes físicas impresionantes que Dios ha establecido a través de su palabra. Él las ha creado y Él las ha establecido. Él está formando el escenario en donde la vida se va a continuar, en donde la maravilla más grande va a existir, la creación del hombre y de la mujer. Este precioso Dios se mueve a través de pactos inalterables. Son inalterables. La tremenda fuerza de la gravedad del Sol que hace que todos los planetas giren a su alrededor en órbitas perfectas que, si no fuera así, se estrellaría planeta contra planeta y sería un desastre. Y esto de hace miles y millones de años, que Dios así lo ha establecido y así se mantiene. La maravilla perfecta de que nosotros estemos a la distancia perfecta para que el calor que nos llegue de parte del Sol sea el perfecto. Porque si estuviéramos más cerca, moriríamos quemados, o más lejos, moriríamos congelados. Perfecto. Pero esto fue establecido por el poder precioso y tremendamente gigante de la palabra de Dios, que tocó y creó cada uno de los planetas, estrellas, para que nosotros podamos tener vida. Hace mucho tiempo estaba orando y habían sucedido muchas cosas y le dije al Señor, Señor, qué basura es el hombre, viendo todos los desastres que el hombre hacía. Y el Señor me reprendió y me dijo, el hombre no es basura. El hombre es mi creación más hermosa que puede llegar a existir.
Este es el concepto de Dios. Dios no cambia. Dios tiene conceptos perfectos y Dios tiene conceptos que son hechos a través de pactos que Él ha establecido con cada cosa que Él ha creado. Él estableció este pacto con los planetas, los colocó en órbitas perfectas. Colocó la luna, colocó la tierra, y te voy a decir más. Hace tiempo estaba estudiando que la tierra está inclinada en su eje. La tierra no es derecha, va girando así en el día y la noche y también va girando alrededor del sol, pero su eje no es un eje vertical perfecto, sino que es un eje que está corrido 23 grados. Y está corrido perfectamente 23 grados porque Dios hizo una promesa, y esa promesa es un pacto que Dios hizo con el hombre, y el pacto que Dios hizo es: no te faltará las estaciones. No te faltará el verano, no te faltará el otoño, no te faltará el invierno, no te faltará la primavera, porque de esa forma las plantas darán su sementera, las plantas darán sus frutos. Perfecto, tremendamente perfecto. Pero Él hizo un pacto. Y para cumplir ese pacto se tuvo que inclinar la tierra en un grado perfecto de 23 grados. Es extraordinario. Es un Dios majestuoso, es un Dios poderoso, es un Dios que no tiene ni principio ni fin. Es un Dios que es eterno. Pero lo más maravilloso es que este Dios también hace un pacto con nosotros. Y este pacto es que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos limpios y sin mancha. Y Él sabía que íbamos a pecar, y Él sabía que nos íbamos a equivocar. Él sabía, pero Él dijo: yo quiero tener hijos, cueste lo que cueste, y tuvo que mandar a morir a la cruz al Señor Jesús por nosotros. Estableció un pacto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estableció un pacto a través de la ley, estableció un pacto a través de los profetas, estableció un pacto a través de los jueces, pero los hombres no pudieron cumplir los pactos. Hasta que llegó este momento en que Dios, el pacto que hace es: el que en mí cree tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es necesario nacer de nuevo. La presencia preciosa del Espíritu Santo adentro de cada uno de nosotros. Es el pacto más hermoso que hay. Es un pacto en donde Dios ha prometido derramar su Espíritu. Es un pacto en donde Dios ha dicho: yo voy a poner mi Espíritu en vosotros y viviréis. No hay cosa más hermosa. Y si nosotros cumplimos nuestra parte de decir: Jesús, aquí está mi vida, yo te entrego mi vida. Yo te entrego lo que soy, lo poco que soy, lo nada que soy, te lo entrego, Señor. Él cumple su pacto y derrama la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él nos prometió en un pacto: predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es un pacto que Él ha establecido con nosotros. Y tú lo sepas o no lo sepas, cada vez que se predica el precioso Evangelio de Dios, en donde Jesús murió por nosotros en una cruz, el Espíritu Santo se goza y cumple el pacto establecido por Dios. Hay sanidad, hay liberación, hay poder de Dios derramado sobre los hombres. Dios cumple sus pactos. Pero Dios está buscando hombres que digan: yo quiero cumplir mi parte del pacto.
La parte del pacto es Dios resiste al soberbio, pero Dios da gracia al humilde. La parte del pacto es Padre, aquí estoy, me entrego a tus pies para hacer conmigo lo que tú quieras, lo que tú desees. El que me ama, mi palabra guardará, es la parte que nos toca. El que me ama no andará en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El enemigo siempre ataca nuestra fe. El enemigo siempre ataca nuestra confianza en Dios. Trata de debilitarnos y de hundirnos. Pero a ti te digo, hermano, Dios va a cumplir su pacto. Él ha prometido que derramará el Espíritu Santo sobre todo aquel que se lo pida. Él ha prometido sanidad, poder, autoridad, liberación sobre cada uno que busca la santidad, porque el que es santo, santifíquese más. Estábamos hablando de lo que es esta sociedad. El que es inmundo, sea inmundo. Sea inmundo. Pero el que es santo, santifíquese más. ¿Qué es esto? Es un pacto. Es un pacto con Dios. Yo quiero ser santo. Quiero ser santo por tu sangre derramada, porque tú me hiciste santo. Porque tú me amaste tanto que entregaste a Jesús, tu Hijo precioso, para morir por mí en una cruz. Es tan grande tu amor. Es tan grande tu amor que tú has establecido un pacto, un día en el cual Él nos venga a buscar. Es el pacto que estamos esperando, el cumplimiento. Así como ha ido cumpliendo cada una de sus palabras. Así como ha ido cumpliendo cada parte de la creación. Así como ha ido cumpliendo cada profecía que Él ha dado a su pueblo, a los enemigos, a los gentiles. Cada parte Él ha cumplido porque Él es un Dios de pactos. Él es un Dios de pactos y su palabra es palabra de honor, creadora y poderosa, y jamás Dios volverá sobre sus palabras. Es un Dios poderoso. Es un Dios que ha establecido que el que no cree está condenado. Es un Dios que ha hecho un pacto que dijo: he aquí mi hijo, les doy lo mejor. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree está condenado. ¿Cuántos creyentes? Estos días estoy muy lastimado porque veo tantos creyentes que toman la palabra de Dios tan liviana, tan liviana, tan liviana. Y Él hizo tanto por nosotros. Él entregó tanto por nosotros. Se basa en un pacto. Y Él está esperando que nosotros cumplamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Que presentéis vuestros cuerpos cada día en sacrificio vivo, puro, aceptable a Dios. Que esto es el entendimiento racional nuestro. Esto es lo que podemos razonar nosotros, la parte del pacto. Padre, aquí está mi cuerpo. Dios es espíritu. Y los que se acercan tienen que acercarse en espíritu. Nadie sabe si vos estás cumpliendo el pacto o no. De afuera puede ser todo muy hermoso, pero el asunto es de adentro. Yo estoy presentando mi cuerpo a Dios todos los días. ¿Qué es lo que llena mi mente? ¿Qué es lo que llena mi alma? ¿Qué es lo que llena mi espíritu? Aquí estoy, Señor. Toma mi boca, Señor. Toma mi boca para hablarle a los demás. Dame palabra. Tú dijiste, Señor, que cuando estemos delante de las personas, tú nos vas a dar palabra por medio del Espíritu Santo. Trae estas personas. Prepara los caminos. Señor, quiero cumplir el pacto.
Tu pacto fue precioso. Tu pacto con el oxígeno para que lo podamos respirar. Tu pacto con el agua para que se pueda, Señor, purificar. Tu pacto, Señor, con la atmósfera que nos libra de los rayos mortíferos. Tu pacto, Señor, con las hierbas, tu pacto con las aves, tu pacto con los animales. Cada parte de lo que tú dijiste se ha cumplido. Tu parte con los profetas, tu pacto, Señor, con los reyes, tu pacto con Jesús, tu pacto con su sangre derramada. El cumplimiento de estos pactos es perfecto. Cada una de las señales está cumplida y hay un pacto que estamos esperando cuando Jesús venga en los cielos a buscarnos. Vamos a seguir viendo lo que la palabra de Dios nos enseña de la palabra poderosísima de Jesús, la palabra poderosísima del Padre. Hagamos al hombre. Los tres estaban ahí haciendo la maravilla más grande, la creación del hombre y de la mujer. La creación más grande, lo más hermoso de toda la creación, porque puso Dios al hombre en su creación a través de los pactos y leyes perfectas que Él había establecido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar así: Padre del cielo y Rey de la gloria, te amamos. Eres un Dios que has hecho pactos y nosotros los hombres hemos fallado. Pero ahora has establecido este pacto precioso a través de Jesús. Este pacto en donde Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. Nuestra parte que habíamos hecho mal, Él la pagó. Y ahora, Señor, tú nos has hecho hijos de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Enséñanos, oh Dios, a vivir cada día en tu santidad. Enséñanos cada día a vivir cerca tuyo. En medio de esta generación perversa, como tú lo has dicho, en medio de esta generación pecadora, enséñanos a entender que ser hijos tuyos es ser distintos. Ser hijo tuyo, Señor, es ser como a ti te agrada, cumpliendo los pactos que tú has establecido. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Derrama tu presencia en nosotros. No permitas que estemos caminando lejos de ti. Llévanos cada día más cerca tuyo. En este tiempo tan difícil, bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja.